buena tarde tengan todos, bienvenidos. Y vamos a empezar la presentación con una reflexión. ¿Cuándo fue la última vez que se subieron a un avión o que fueron de viaje y en la carretera, en el transcurso, sus oídos se taparon? ¿Recuerdan esa sensación? Bueno, para que eso suceda, nuestro oído medio tiene que activar una serie de procesos para que nuestra membrana timpánica esté en concordancia con nuestra caja timpánica y no haya una ruptura de ese tímpano. Recuérdenlo la próxima vez que salgan de viaje, cuando ya podamos salir de viaje, y van a recordar todo lo que vamos a platicar el día de hoy. Bueno, entonces hoy vamos a ver qué es la impedanciometría, qué es una timpanometría y cómo se hace, varios conceptos básicos que necesitamos saber acerca de ella y qué es el reflejo acústico. Bueno, la impedanciometría es un estudio objetivo porque no necesitamos de la participación de nuestro paciente, a diferencia de la audiometría, donde sí necesitamos que él, a su juicio, nos diga si escucha o no un tono. Aquí no, es un estudio completamente objetivo y no es invasivo. Si bien nosotros introducimos una sonda en el canal auditivo externo, no implica que tengamos contacto con alguna mucosa como la nariz, la boca o tengamos la extracción de algún líquido. Y nos ayuda a medir las variaciones de la impedancia del oído medio a través de cambios de presión que nosotros vamos a ir aplicando en el conducto auditivo. Con este estudio nosotros vamos a evaluar la integridad del sistema de transmisión, es decir, cómo está la membrana timpánica, los huesecillos, si la presión interna del oído está correcta y cómo es que está funcionando la trompa de Eustaquio. En otras palabras más amigables, la impedancia acústica no es otra cosa más que la resistencia de las ondas sonoras que van a atravesar el conducto auditivo externo, el conducto auditivo medio y así llegarán al oído interno. Bien, la impedancia se mide en ohms y vamos a representarlo en una gráfica. Otro término muy importante que tenemos que saber es la complianza o compliance. Como ustedes lo encuentran en la literatura, es exactamente lo mismo. Y esta nos habla de la elasticidad o la facilidad que tiene nuestro sonido para atravesar el oído medio. Imagínense ustedes que llegan a sus casas y ¿qué es lo que van a encontrar? La puerta, ¿cierto? La puerta principal. De entrada ya poder abrir esa puerta ya me está implicando una resistencia. Cuando nosotros la abrimos y pasamos a la antesala, la sala y queremos ir a nuestra habitación, todo ese proceso nos vamos a encontrar escaleras, sillones que vamos a tener que ir sorteando para finalmente llegar a nuestra habitación. Entonces, tanto la impedancia como la compliancia nos ayudan a saber cómo es que se transmite el sonido a través de estos obstáculos, si es fácil o si es difícil. Y dentro de la complianza vamos a tener un término muy importante que es la rigidez de la membrana timpánica. Si esa rigidez es demasiada, va a ocasionar que para el sonido o las ondas sonoras sea más difícil atravesarlo. De igual forma, si en la caja timpánica hay una masa, va a ser más difícil. O si no lo hay, también lo va a facilitar. Y finalmente la fricción. Cuando tenemos nuestra ventana oval con nuestra platina del estribo, si ella se encuentra osificada por varios procesos degenerativos, va a hacer que esté mucho más fuerte la unión y entonces eso va a hacer que nuestros huesitos no se muevan con facilidad. Entonces de estos tres elementos vamos a nosotros a depender para que tengamos una complianza buena o mala. La complianza se mide a través de millimhos y si se dan cuenta solamente es que invirtieron los ohms de la impedancia. Nosotros lo vamos a encontrar representado como la amplitud de nuestra timpanometría. Muy bien, nosotros ¿cómo vamos a hacer esta medición? Lo hacemos a través de un timpanómetro. ¿Y cómo es que funciona? El timpanómetro tiene una sonda donde va a tener 3 orificios. Cada uno de estos 3 orificios va a tener una función muy específica y muy importante. Uno de ellos va a ser la emisión de un tono que es de 226 Hz, pero si bien van a existir otros tonos que nos van a servir para evaluaciones diferentes.
Ahora mismo vamos a hablar del tono de sonda de 226 Hz. Cuando emitimos ese sonido, choca con la membrana timpánica y se regresa. Cuando regresa ese sonido, lo vamos a registrar a través de un micrófono que se encuentra en un segundo orificio. Finalmente, tenemos un tercer orificio que nos va a ayudar a enviar presión positiva y negativa y también a registrar cómo es que se comporta esta presión en nuestro conducto auditivo externo. Muy bien, vamos a tener esta gráfica. En el eje de las ordenadas vamos a encontrar la compliancia y es entonces la amplitud de nuestra gráfica de timpanometría. En el eje de las abscisas vamos a encontrar la presión que se mide en pascales. Y esta representación nos va a enseñar, déjenme poner el puntero. Muy bien, esta representación nos va a decir que la gráfica puede ir desde menos 400 pascales hasta negativos, hasta 200 pascales positivos. Esto es en el eje de las abscisas. Y en el eje de las ordenadas vamos a encontrar la complianza. Muy bien, aquí vamos a tener la representación de nuestra caja timpánica. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros emitimos una presión, cuando empezamos a funcionar con nuestro timpanómetro, se emite una presión positiva. Normalmente, nuestra caja timpánica tiene una presión negativa y el medio externo tiene una presión de 0. Cuando nosotros emitimos esta presión, como es positiva, va a empujar la membrana timpánica. Pero a medida que se va haciendo el estudio, esa presión se va a ir haciendo negativa. Y vamos a encontrar cuando nuestra presión del canal auditivo externo llega a 0, todavía tenemos presión negativa en nuestra caja timpánica. Y verán que la membrana timpánica no está completamente recta, todavía queda un poquito abombada y eso es representado en donde está este punto amarillo. Si bien ya estamos en complianza en 0 pascales, la complianza todavía no llega a su máximo. Eso va a suceder cuando en el conducto auditivo externo y en la caja timpánica encontramos la misma cantidad de presión y en este caso va a ser negativa. Este punto máximo o este pico de complianza nos va a decir que el sonido está atravesando con completa libertad. Es el mejor punto donde el sonido va a desenvolverse. Bien, sigue nuestro estudio y vamos a encontrar que sigue disminuyendo esa presión. Y ahora vamos a encontrar la presión final y vamos a ver que hay mucha presión negativa contenida en el canal auditivo externo que me va a hacer jalar la membrana timpánica y vamos a conservar presión negativa en la caja, pero no va a ser mayor que la que está en el conducto auditivo externo. Muy bien, vamos a ver dentro de la timpanometría cuáles son los valores de normalidad. Los valores de normalidad hay que tener en cuenta dos cosas. Hay adultos y niños, y dentro de los niños tenemos varias etapas. El tono de sonda de 226 Hz es exclusivamente para pacientes adultos o niños mayores, porque si ustedes recuerdan, dentro de la anatomía del oído medio, la trompa tubárica, la trompa de Eustaquio, se encuentra más horizontalizada o verticalizada según la edad. Entonces, estas diferencias de la anatomía no nos van a permitir que si nosotros enviamos un tono de sonda en 226 en pacientes pediátricos recién nacidos, menores de 3 meses, sean realmente confiables. Entonces en ellos utilizamos un tono de sonda de alta frecuencia. Ahora nos vamos a enfocar solamente en la de 226 y estos niños que tenemos aquí son niños mayores. 6 años, 10 años y los adultos, pero no por ser un tono de sonda ideal para ellos van a ser los mismos valores. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener como valores de normalidad? Vamos a tener el volumen del conducto auditivo externo. El volumen lo vamos a tener representado en esta gráfica por esta barra vertical. Cuando nosotros tenemos un volumen en el conducto auditivo externo muy grande, significa que probablemente la membrana timpánica se haya perforado.
y entonces va a dar continuidad con la caja timpánica. Ese volumen me ha crecido de manera virtual y yo voy a encontrar esta gráfica muy alta. Si el volumen del conducto auditivo me está marcando que es muy pequeño, o esta gráfica va a estar muy pequeñita aquí, nos va a indicar lo más probable que el tubo de la sonda o mi sonda esté obstruida por alguna razón, por cerumen o porque ya es una sonda que está lastimada. Bien, otra cosa que vamos a medir, y ya lo vimos, es la complianza, la presión que vamos a tener en nuestro conducto y el gradiente. El gradiente es la amplitud de nuestra gráfica y vamos a tenerla desde menos 50 dapascales y hasta más 50 dapascales. Tenemos otra forma de analizar la gráfica y esta es la más usada, que es la clasificación de Yerger. Aquí vamos a encontrar tres tipos de curvas. La curva tipo A me va a hablar de normalidad o de flexibilidad o de rigidez. Lo normal es que tengamos una curva tipo A como la que está a la izquierda, donde la complianza va a ir de 0.3 a 1.6 mililitros y la presión, mi gráfica se va a encontrar en un rango de más 50 dapascales y hasta menos 100 dapascales. Eso es completamente normal. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en la siguiente gráfica, nuestro piquito es más pequeño. Eso significa que es una curva A sub S y encontramos que su complianza, su altitud, está por abajo de los 0.3 mililitros. La siguiente gráfica nos habla que es muy alta la complianza y es mayor a 1.6. Esto es muy importante porque dependiendo del comportamiento de la timpanometría, nosotros vamos a poder orientarnos hacia tal o cual patología. Por ejemplo, en la A sub S podemos intuir que tenemos otosclerosis y timpanoesclerosis. Imagínense por qué. Vamos a racionalizarlo. Si la membrana timpánica está muy rígida, pues va a ser más difícil, va a ser menos fácil que el sonido pueda atravesar con facilidad. Bien, valga la redundancia. Y en la A sub D vamos a encontrar un tímpano monomérico, porque a lo mejor se me perforó y se regeneró, pero no se regeneraron todas las capas, o porque mi membrana timpánica se perforó y se me hizo una cicatriz, ¿vale? También podemos encontrar una luxación osicular. Imagínense mis brazos que están zafaditos. Entonces, cuando se emite el sonido, ya no voy a tener esa continuidad y eso va a hacer que mi complianza crezca. Vamos a encontrar también la curva tipo B. Esta curva es completamente plana. Si ustedes la pensaban ver con un piquito, no. Esta curva es plana. Y esto nos habla de una complianza igual menor a 3 mililitros y se encuentra en un rango de menor a 100 dapascales. Cuando nosotros tenemos esto, significa que o la membrana timpánica se perforó, o hay una otitis media serosa, o hay un colesteatoma, y por eso es importante identificar el tipo de curvas. Tenemos también la curva tipo C. En esta curva tipo C se parece un poquito a la curva A, pero está desplazada hacia lo negativo. Se encuentra con una complianza de 0.3 a 1.6 mililitros, pero desplazada a lo negativo. Y cuando tenemos este tipo de curva es porque tenemos una disfunción tubárica y puede haber también líquido. Este es un pequeño resumen de la clasificación de Yerger, y espero que les sirva mucho para que ustedes puedan correlacionarlo. Como bien decía Mario, es muy importante poder hacer este tipo de estudios para complementar nuestra audiometría. Cuando nosotros hacemos la audiometría sin tener otros estudios complementarios, probablemente estemos asumiendo que nuestro paciente tiene una patología que nos está encubriendo otra. Entonces, por eso es muy importante poder hacerla. Y como siempre, lo primero que hay que hacer en una evaluación es la otoscopia. Siempre hay que revisar el conducto auditivo externo y si bien en la timpanometría lo único que nos va a impedir hacerlo es que tengamos otorrea, salida de sangre, salida de algún líquido, otorragia, sangre, otorrea, algún líquido, alguna secreción y otitis media aguda. Si nosotros llegáramos a tener algún tapón de cerumen, se retira
y si todo está perfecto, si no hay ninguna secreción, entonces hacemos la timpanometría. Muy bien, tenemos varios tipos de impedanciómetros. El primero que tienen en pantalla es el MT10. Ustedes verán que ese equipo es completamente portátil y la sonda es justamente esta que les estoy enseñando. Este equipo nos ayuda muchísimo cuando tenemos que salir a alguna campaña o nos tenemos que desplazar en una clínica, por ejemplo, en varios lugares y no podemos estar cargando un equipo muy grande. Este equipo tiene una ventaja de que es de screening y nos hace reflejo estapedial ipsilateral solamente. El siguiente equipo es el equipo Titan. Esta es una plataforma que ya les he comentado en alguna otra ocasión, en el que nos ayuda a diferencia del MT10, que tenemos una sonda bastante larga. Con esta sonda nosotros podemos incluso tener, si es un chiquito, y tenemos el tono de sonda adecuado, poder tenerlo en la camita y a una distancia considerable nosotros seguir haciendo el estudio. Esa es una de las ventajas de este equipo y por supuesto también es un equipo portátil. El siguiente es un equipo fijo. ¿Por qué fijo? Porque bueno, ya es un equipo más grande y no tan fácilmente lo vamos a estar moviendo. Aunque se puede, se prefiere que sea fijo. Y este equipo se llama AT235. El siguiente equipo es el AA222. La bondad de este último equipo es que tiene, además de impedanciometría, tiene audiometría. Entonces es un equipo súper completo y si queremos tenerlo en nuestros lugares, en nuestro gabinete, en nuestra clínica, pues a lo mejor ya no vamos a tener 2 equipos, pero sí es importante que si se calibra la timpanometría, se tiene que ir todo el equipo, se calibra junto, ¿vale? Muy bien. Estos son todos los tipos de timpanómetros que tenemos. Y ahora, ¿cómo es que se hace? Yo les he dicho que se introduce la sonda en el canal auditivo y vamos a ver varias diferencias. El MT10, la sonda es muy pequeña. Entonces, cuando yo le estoy sujetando, si yo muevo la mano, puede ser que yo esté haciendo que no esté haciendo un buen sello la oliva en el conducto auditivo y pueda tener alguna falla en la medición. En comparación con los otros equipos como el AT235 o el A222 que tienen una sonda tipo pluma que va a darme una mayor estabilidad y voy a moverme menos cuando esté haciendo el estudio. O el Titan, que nosotros ponemos la sonda y ahí se queda. Es importante que para que no se esté cayendo esa sonda pongamos la oliva correcta de acuerdo al tamaño del conducto de nuestro paciente, porque si no, sí se llega a salir por la misma presión, ¿vale? Bien, entonces aquí les voy a enseñar un video de cómo es que hacemos nosotros la timpanometría. En nuestro caso, bueno, tenemos nuestro programa que se llama Auto Access y tenemos la suite, vamos a trabajar en este caso con el Titan. Ahí nosotros abrimos nuestra interfase. Nuestra plataforma va a reconocer a nuestro equipo. Me voy a la sección de impedanciometría, selecciono el protocolo y como ven, el Titan tiene muchos protocolos. Voy a seleccionar timpanometría en 226 Hz. Selecciono el oído que voy a estudiar primero, le doy iniciar y ahí empieza a poner presión y quitarla el equipo. Yo ya no tengo que hacer nada, el equipo me da solito los cálculos, hago el derecho y después solamente hago el izquierdo. No nos tomó más de 1 minuto, tal vez 2 en lo que le ponemos la sonda al paciente y se la cambiamos de lado, pero la verdad es que es un estudio muy sencillo y nos aporta muchísimo para poder hacer un diagnóstico con nuestro paciente. Muy bien, entonces, ya teniendo todas estas curvas, no sé si alguien quisiera participar, abrir su micrófono y contarnos qué tipo de curva es esta. Solamente decir A, B, C, A sub S, A sub D, o lo quieran escribir en el chat. Muy bien, Luis, es una curva C, porque está desplazada hacia lo negativo. Diego, claro, C, muy bien. Vamos a poner
esta otra. ¿Quién quisiera decirme cuál es? A sub S, exactamente, Diego. ¿Por qué? Porque la complianza es pequeña, es menor de 0.3 y está desplazado hacia lo positivo. Perfecto. Muy bien. Otra cosa importante de la impedancia, una impedancia más bien completa, incluye timpanometría y el reflejo acústico. El reflejo acústico lo vamos a repasar muy rápido porque sí me gustaría tener una segunda sesión con reflejo acústico y función tubárica porque son muy complejos, ¿vale? Entonces, el reflejo estapedial o el reflejo acústico es la respuesta refleja de los dos oídos cuando el músculo del estribo recibe un estímulo de alta intensidad. ¿Qué es alta intensidad? De 70 a 90 decibeles por arriba del umbral de cada persona. Muy bien. Este sonido va a hacer que mi músculo se contraiga, me fije a mi sistema tímpano-auricular y limita la movilidad. Esto es un sistema de protección para que no se dañe mi oído, ¿vale? ¿Cuál es la vía del reflejo estapedial? Por eso es un poco compleja. ¿Qué es lo que va a pasar? Llega el sonido, atraviesa la membrana timpánica, va a llegar al par craneal 8, de ahí va a enviar una señal hacia el nervio coclear ventral y ese nervio coclear ventral va a enviar otra señal eferente hacia el COS o complejo olivar superior. Este complejo olivar superior va a emitir una reacción o una señal eferente hacia el par craneal 7 por su rama motora, haciendo que el músculo del estribo se contraiga. Si ustedes ven aquí, este es mi lado izquierdo en la pantalla y ven que sigue un camino hacia el mismo lado, pero también tiene, digámoslo entre comillas, fugas el núcleo coclear ventral hacia el lado contralateral. Entonces, tenemos reflejos estapediales ipsilaterales y contralaterales. Por eso es muy importante hacer esta explicación por aparte. Bien, entonces, si yo tuviera un estudio con un reflejo estapedial ipsilateral positivo, no necesariamente significa que vaya o presente que vaya a tener el contralateral. Bien, ¿por qué? Porque hay vías de fuga. Muy bien. Y bueno, pues finalmente unas recomendaciones higiénicas. Es muy importante que ahorita, cada vez que estemos haciendo un estudio con nuestro paciente, siempre cambiemos las olivas. Si bien las olivas que nosotros tenemos son de látex y son hipoalergénicas, pudiéramos reutilizarlas y que no me escuche el fabricante, pero pudiéramos reutilizarlas como máximo 2 veces y haciendo una limpieza estricta para que no tengamos ningún tipo de contagio con nuestros pacientes. También las sondas de nuestros equipos se pueden retirar y se pueden limpiar con unas cintillas. Hay sondas como la del AT235, el Titan y AA222, que su punta no se quita fácil, no es desechable, entonces esa se tiene que limpiar. Y si nuestro equipo tiene una contralateral para el reflejo, va a utilizar una media diadema que tiene un DD45 o un TDH39. ¿Vale? Entonces también utilizar esos protectores. Y finalmente no es higiénico para el paciente, pero sí es higiénico para el equipo tener una correcta calibración. Entonces los invitamos a que si su equipo ya caducó su calibración o está por caducar, se acercan a nosotros y con mucho gusto los podemos asesorar acerca de la calibración o de los accesorios de limpieza. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Por acá pregunta Neve, ¿cómo sería esa limpieza? ¿Si es con alguna solución en especial o algo? Bien, al ser el látex se puede hacer con detergente y después se puede poner en alcohol, ¿vale? No es algo muy elaborado. Una sola vez en detergente, lo uso una segunda y ya. Pero es lo más que se recomienda hacer. Francamente son de un solo uso, pero entiendo que pues mucho más en esta temporada donde estamos un poco justos de dinero y de recursos,
pero queremos dar una buena atención, lo podemos hacer así, una sola vez con detergente y alcohol después, y después tirarla. Al segundo uso, desecharla. Ok, nos preguntan por acá, ¿qué diferencia hay en hacer la timpanometría en una u otra frecuencia? Y Bien, ponen 226. bien. La frecuencia de, por ejemplo, la de 1000 Hz o la timpanometría de banda ancha hacen un promedio de varios tonos de frecuencia. Entonces eso me ayuda a que, por ejemplo, si el bebito está haciendo ruido porque está llorando, está inquieto, con ese promedio evitamos, quitamos o reducimos ese ruido y nos da una medición más exacta. Nos comenta José Luis, en el caso de la timpanometría con sonda de 1000 Hz, ¿qué parámetros de referencia usamos? Bien, esos parámetros se los voy a dar, si es adulto es exactamente lo mismo, si es de niño sí son diferentes. Y esas se los voy a dar en una segunda plática que voy a darles de timpanometría de frecuencia alta. Ok, perfecto. No sé si hay alguna otra duda, alguna otra pregunta. Ok, perfecto, José Luis. Acá te esperamos en la siguiente. Ok. Bueno, un comentario que creo que es al margen de todo lo que hemos platicado. En México, desafortunadamente, antes de que yo haga mi comentario, ya hay una pregunta acá. Cuando existe perforación timpánica, ¿puede o no sellar la oliva? Sí, claro, porque sella alrededor del conducto. No es que selle en todo el oído. Me refiero a que incluya la caja timpánica. Cuando está perforado, ahí nos va a decir que está perforado porque va a encontrar un mayor volumen y la gráfica va a ser más alta de lo normal. Justo es lo que iba a decir Perdón, Rolando. plana. Tan así, Rolando, que existen pruebas para membrana timpánica perforada. O sea, de que se puede, se Exacto. puede. Entonces, bueno, les comentaba, desafortunadamente, y aquí hago un llamado a las personas que nos están viendo y que se dedican a la adaptación de auxiliares auditivos, no deben dejar de lado la timpanometría. Es un parámetro que es, una prueba, perdón, que es, no es admisible saltársela. Pese a lo bueno que seas y pese a todo lo que sepas y pese a la experiencia que tengas, sobre todo porque la experiencia nos dice que desafortunadamente en nuestro país una gran cantidad de auxiliares auditivos siguen siendo adaptados en personas que tienen alguna situación en la caja timpánica. No saben lo frecuente que es y que espero no siga siendo encontrarse personas adaptadas con perforación timpánica o que tienen colesteatomas y ustedes saben el riesgo que existe de colocarle un auxiliar auditivo a una persona con un colesteatoma. Entonces, digo, nada más hago la anotación porque es bien importante y entender que ya no es como antes, en donde tener un timpanómetro era una cosa exorbitante y que era complicadísimo conseguirlo y que era como descabellado, porque esos eran, perdón, los argumentos que a mí me daban hace un par de años para no hacer timpanometría. Más que otra cosa, un tema económico. El día de hoy creo que existen muchas alternativas que, como bien dijo la doctora Hernández, nos facilitan la labor y hacen que la adaptación sea lo más completa posible. Dice nuestro amigo Diego, en la trompa patulosa usualmente no se logra medir el volumen del conducto auditivo externo. Exacto, mide todo. Lo hace como un todo. En general, que ya luego platicaremos de esas alteraciones que miedo nos dan. Pero bueno, no sé, doctora Hernández, si tenga alguna otra pregunta, algo más, pregunta, no, algún comentario que quieras hacer. Sí, en relación a lo que acabas de decir, Mario, yo creo que sí es muy importante que si ya tenemos nuestro audiómetro y está funcionando bien, sí pensemos en ampliar nuestros estudios para dar un mejor diagnóstico a nuestro paciente, un diagnóstico más completo. No necesitan tener un timpanómetro
el más completo, no necesitan tener un timpanómetro clínico, claro, que va a depender de sus necesidades y de su práctica clínica, pero pudieran empezar por un timpanómetro de screening, el más básico, que les haga la timpanometría y reflejo ipsilateral. Es muy importante el contralateral, sí, por supuesto, porque nos va a decir si hay una patología específica, pero si pueden empezar con el más básico y lo quieren ir ampliando, lo ideal es Titan. El MT10, por ejemplo, no se puede ampliar. El que se podría es Titan. Ok, nos comenta Rolando Eve, me gustaría que hubiera otra sesión para saber si en estos equipos se puede realizar prueba de función de trompa de Eustaquio. Sí, por supuesto, lo hacemos. Exacto. Un tema de apreciación y de expectativas también es, como bien comenta la doctora Hernández, este asunto de saber para qué quieres el equipo. Si tú realmente te dedicas únicamente a adaptar auxiliares auditivos, pues tienes una necesidad muy clara que se puede completar con un tipo determinado de equipo. Pero si tú te enfocas en el diagnóstico y en las pruebas y tal vez eres un otorrino el que nos está viendo, que opera y demás, me parece que es bien importante tomar en cuenta justamente ese punto que dijo la doctora Hernández. ¿Cómo le hago yo? Porque la doctora no me va a dejar mentir. Sale mucho mejor empezar con un equipo que se puede ir escalando en término económico. Es mucho más sencillo el proceso que comprar un equipo que ya está limitado y que a lo mejor después tienes que cambiarlo y ya andamos haciendo maromas para ver qué hacer. Entonces ten muy presente para qué quieres el equipo, cuál es tu rama de negocio y sobre eso, pues por supuesto que la doctora te puede asesorar en cuál es la opción más conveniente para ello. ¿Algún comentario, doctora? Igual, en relación a lo que acabas de decir, Mario, igual si escogen un equipo que tenga todo, que sea el más completo y realmente no lo necesitan, bueno, pues ahí también estamos teniendo un desaprovechamiento del equipo, ¿no? Porque a lo mejor con el afán de querer tener el equipo más completo, porque a lo mejor sale más barato pedirlo así desde el principio que irlo escalando, probablemente no le saquen el provecho adecuado. Creo que la mejor inversión es justo lo que acabas de decir, pensar muy bien qué es lo que yo necesito hoy y si yo pienso en un futuro hacer más pruebas, iniciar por lo básico e irlo creciendo, no al revés. Comprar un equipo full y después no utilizarlo. Exactamente. Entonces, bueno, hasta acá lo vamos a dejar si no hay ningún otro comentario. Les recuerdo, y esto es importante, aquí en la diapositiva de la doctora SB, síganos en todas nuestras redes sociales, es muy sencillo, nada más hay que colocar CASMED en donde quieran y ahí nos encontramos. Y un anuncio en nuestra página de internet también, por favor, ahí vamos a empezar a subir contenido, vamos a empezar a subir cosas importantes, interesantes que les va a gustar. Entonces, no pierden nada, es un clic de distancia entre ustedes y nosotros. Les agradezco mucho su participación, te agradezco mucho tu participación, Eve. El día miércoles vamos a tener a nuestro compañero Fernando Flores, que nos va a platicar sobre atención y servicio al cliente. Entonces, no se lo pueden perder, va a estar muy interesante. Y el día viernes tenemos un invitado especial, quien nos platicará, como ya lo había avisado yo el día viernes pasado, de las alternativas que están ahorita empezándose a plantear para el manejo molecular de la hipoacusia neurosensorial. Entonces, pues los esperamos con más contenidos, con más cosas. Les agradezco mucho su asistencia. Que tengan una extraordinaria semana. Gracias. Hasta luego. Bye. CASMED, Connecting Our Senses.